Muchísimas gracias de nuevo a todas y todos por acompañarnos en esta función de preestreno de Sanctorum. La verdad es que, como les decíamos al principio, para nosotros fue un proceso largo porque, así como la película, pues nosotros, el proceso largo de la película que ahorita comentaremos, para nosotros como espacio de proyección de cine mexicano, que es algo que es muy importante para la Cineteca y para el festival en general. Esta película, siempre que lo platicábamos con Joshua, pues era necesaria e importante tenerla acá. Y afortunadamente, a pesar de la pandemia, a pesar de que tenemos que tener la sala un poquito restringida, pues aquí estamos. Y de nuevo quiero agradecerle, bueno, primero a todo el equipo del festival y de la Cineteca, a todo el equipo técnico, al equipo de comunicación, a todos muchas gracias. Y a Joshua, gracias por venir, por aceptar la invitación, por la película. Vamos a platicar un poquito. En cualquier momento en el que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, levanten su manita. Ahí está Santi arriba, que está vestido de negro, con el micro, así que no tengan pena. Estamos aquí para platicar, para discutir, para hablar sobre Sanctorum. A mí me gustaría empezar, antes de entrar directamente a hablar de Sanctorum, hablar un poquito, Joshua, de tu cine tiene una cosa como muy arraigada con la tierra, ¿no? O sea, desde la maldad, que para los que no están familiarizados, la maldad es el anterior largometraje de Joshua, que sucede en la Sierra de Puebla, y que pues es un recorrido de un abuelito que quiere llevar un guión a la Ciudad de México, ¿no? Y esa es digamos, la premisa de la película. Sin embargo, la película, igual que pasa con Sanctorum, tiene una cuestión muy fuerte de cómo se ve la tierra desde tu perspectiva, ¿no? La tierra me refiero como el campo, los campesinos, esta vida que a nosotros nos es un poquito ajena, pero que está retratada. Y cuéntanos un poquito desde la maldad y el proceso hacia empezar a pensar Sanctorum. ¿Cómo es que tú te relacionas y de dónde te viene esta idea de trabajar siempre pensando en que la tierra es nuestro sustento, nuestra forma de vida, etcétera? Claro, pues muchas gracias primero por estar aquí, a todas y a todos, y obviamente pues al festival y a la Cineteca que hicieron el esfuerzo por presentar la película en este contexto, en estos momentos todavía que estamos con el asunto de los cuidados pandémicos, pero pues efectivamente Sanctorum surge como una continuación de mi trabajo anterior. Mi primera película se llama La Maldad, y tenemos digamos que un entendimiento muy cercano con el asunto del campo. Yo me siento muy cercano al campo, a los campesinos, probablemente por mis abuelos, que como les comentaba Fito, mis abuelos, el papá de mi papá y el papá de mi mamá actúan en mi película anterior. Y tengo así como ¿cómo decirlo? Como una cierta obsesión por hablar del campo mexicano, porque pienso que el campo mexicano está ahorita pasando por muy malos momentos, lleva ya muchas décadas en un letargo, en el olvido, los campesinos también. Y entonces, al igual que La Maldad, Sanctorum plantea pues hablar de esa realidad que nos incomoda a veces, pero que es necesaria platicarla, ¿no? Entonces, hay una cercanía cierta porque mi abuelo paterno, él era campesino, él se dedicaba a la siembra de la caña de azúcar en los campos en azúcar de Matamoros, en Puebla. Y entonces, bueno, pues en algún momento él se pelea con mi papá y lo dejé de verlo por muchos años, como 25 años, y un día aparece de nuevo en mi vida. Y resulta ser que el viejito, en esos 25 años ya había escrito un guión para hacer una película. Y entonces La Maldad trata de eso. Les platico un poquito, pues está disponible en línea por si quieren verla. Está en la página de Filmin Latino, que es la plataforma de cine mexicano, por si quieren verla. Pero ciertamente sí siento que Sanctorum también es esa necesidad por hablar de nuevo del campesino, por hablar de la tierra, por hablar de esta situación incómoda que están viviendo muchos campesinos. Básicamente Sanctorum nace como una película que quiere hablar de una nota que un día llegó a mí, en donde un periódico extranjero muy famoso hablaba justamente de la situación de peligro que vivían muchos campesinos, básicamente mujeres y niños, porque en varios lugares se estaban dedicando ya a la siembra y al cultivo de marihuana y de amapola. Entonces decía, bueno, la nota era básicamente
Los campos mexicanos deciden ahora dejar de sembrar maíz, café, cualquier cosa y se dedican a la marihuana y a la amapola. ¿Por qué? Porque es lo que mejor paga. Y no es que paguen mucho, simplemente pagan un poco mejor, ¿no? Pero los campesinos conocen la tierra y siembran lo que mejor les pague. Y lo más dramático del asunto era primero que era un periodista extranjero que llegaba a México a hablar de nuestra realidad y además que eran mujeres y niños los que estaban dedicándose a ese tema, ¿no? Entonces empecé a investigar más, empecé a ver que efectivamente eran varios estados de la República, ya como números uno, casi casi, ¿no? Entre los que destacaba Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, donde esta realidad era muy latente. Entonces empecé a trabajar en la idea de hacer una película que hablara de esto. Esto fue como por ahí de 2016 y se fue concretando hasta llegar a hacer una película, bueno, primero un guión, digamos que relativamente normal, porque bueno, a lo mejor algunos de ustedes saben que para hacer una película se necesitan algo así como 80 páginas de guión, que es el equivalente a una página escrita, es 1 minuto en pantalla, en teoría. Pero yo escribo muy poco. En mi primera película, en mi segunda película, escribo 20 páginas, 30 páginas, y la mayor parte de lo que vieron en Santorum es un proceso de improvisación que trabajé mucho con los no actores. Como saben, todas las personas que aparecen en la película nunca habían actuado para una película. Y bueno, fueron mis cómplices para poder contar esta historia. Y lo que yo llevaba era escrito básicamente eso, 20 páginas, 12 páginas, en donde contaba yo un poco mi idea, pero realmente todo el trabajo es un poco de improvisación. Siempre he pensado que soy un poco más cercano a la poesía que a la literatura normal, ¿no? Porque es más sencillo para mí escribir pequeñas frases en forma de poemas como tipo haikus, de esta poesía japonesa muy breve, que escribir un guión larguísimo para una peli. Pero siempre el campo mexicano para mí ha sido, por el momento, como una fuente de inspiración, y sobre todo México, que es como pues, el gran protagonista de las dos películas. Hay una cosa en tu cine que, bueno, se ve desde La Maldad y se ve aquí también, que es como una suerte de intercambio de lenguajes, como muy cercano al documental, y sin embargo, o sea, ya Santorum es incluso esta ciencia ficción, ¿no? O sea, hay como un cruce de géneros muy interesantes. ¿Cómo, ahora que mencionas esto de la improvisación, cómo es que se llega al proceso de decir, vamos a hablar sobre la tierra, sobre esa secuencia increíble en la que van ellos a los campos de marihuana, etcétera, que eso es prácticamente documental, ¿no? Y después, ¿cómo mutas en esa cosa extrañísima a brincar a la ciencia ficción, casi ciencia ficción hecha y derecha, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pues justamente fue uno de los grandes retos de la película, que sí sabía yo que íbamos a afrontar prácticamente en el montaje para que se sintiera una película orgánica. Efectivamente sí son campos reales de marihuana, sí son los propietarios reales de los campos de marihuana los que están ahí y los que nos permitieron firmarlos. La exploración para poder llegar a ellos fue ruda porque bueno, hubo que realmente buscar quien quisiera prestarnos sus campos de marihuana para hacer una película y explicarles el por qué lo estábamos haciendo y dentro de eso pues poder filmarlos, ¿no? Pero el brinco que hace la película entre una vertiente documental y una de fantasía realmente está montada en el trabajo de edición, que creo que es donde realmente se elaboró la historia tal cual y cómo se tenía que contar la historia desde un punto de vista creíble para que el espectador pudiera sentir que era como orgánico, por así decirlo, el paso de un lado hacia otro. Y para mí era muy importante que no pareciera como 2 películas o 3 películas, que se sintiera realmente que estábamos viendo una película completa y que la gente sintiera, que espero que lo haya sido así, si no me pueden reclamar, no hay problema, pero que sintieran realmente que estaban viendo una película construida a través de un proceso documental, ¿no? O sea, y decía, bueno, ¿cómo va a ser un documental del fin del mundo? Porque hay el fin del mundo de los gringos, bueno, pues siempre se empieza en Nueva York o en Los Ángeles, ¿no? Y con meteoritos y cosas así. Bueno, no, pues eso es un fin del mundo oaxaqueño, filmada por mexicanos y en lengua mije, y entonces tenían que ver elementos orgánicos que realmente hicieran sentir que ustedes estaban presenciando una versión sobre el fin del mundo. Y desde que lo planteé, entonces la película se partió naturalmente en 2 versiones. La primera, hicimos un equipo de producción muy pequeño, en donde lideraba yo, producía, fotografiaba, éramos 3 personas o 4, entrando en campos de marihuana reales con personas armadas, nerviosas porque estábamos filmándolas, pero muy amables, tengo que decirlo, y filmamos la parte documental. Y ya luego
llegó un ejército de gentes para los efectos especiales en otra zona, en otro lugar, en otro ambiente, y teníamos pues campers, bueno, y cosas que eran necesarias para poder filmar la parte de la fantasía. Y entonces el gran reto era, si yo sí ya tenía las imágenes, entonces construir una historia que orgánicamente fuera trabajándose para pasar de un documental, porque sabes que yo amo el documental y siempre mis historias se basan mucho en el cine documental, pero que también yo quería una fantasía pues ejemplar, por así decirlo. Y curiosamente, lo tengo que decir justo en este momento, en este lugar, uno de mis grandes referentes para filmar y que yo tenía muy presentes fue El laberinto del fauno, que era una película que justamente se basa en eventos reales, ¿no? de la segunda, es de la Guerra Española, la Guerra Civil Española, pero presenta personajes de la fantasía, del misticismo, y dije, bueno, es que es algo muy parecido a esto. Entonces yo analizaba y pensaba, y con otros referentes también ya un poco más clavados, como Pichapong, Gonzalo Cool, para Herzog, etcétera, ¿no? Cineastas como ya de otro tipo de cine, y decía, bueno, quiero yo justamente y conectar con las personas, ¿no? Conectar sin tener que dar explicaciones y muchas concesiones a la historia. Y fue un trabajo muy lindo en el guión. Lo que hicimos y fue que la película, después de que la terminamos de filmar, como saben, o sea, hoy en día usamos cámaras digitales de muy buena calidad, afortunadamente. Guardamos el material en un disco duro, yo tomé una copia, copiamos el material a otro disco duro y se lo di a mi editor, se llama León, que es un gran amigo también, León Felipe. Y a León Felipe le dije, toma, aquí está la película, la acabamos de filmar, edítate una película, lo que tú, no te voy a dar el guión, no te voy a decir ni de qué trata, date, a ver, explora el material, imagínate de qué va la peli. Y yo tomo una copia del disco y me fui a hacer mi propia versión. Tenemos muy buena comunicación él y yo, entonces nos encontramos meses después y proyectamos las dos películas, la de él y la mía. Y entonces resultó que su película era un documental hecho y derecho sobre lo que ustedes vieron, y mi película era una fantasía así tremenda, ¿no? Entonces dije, exacto, eso es. Justamente ahora el gran reto va a ser entrelazarlas, hacer una trenza con este material y ver de qué manera fluye. Y bueno, en ese proceso tardamos ya más, porque eran tratar de imaginarnos lo que ustedes ya vieron. Tiene un proceso de postproducción largo, porque tiene más de 90 efectos especiales que se trabajaron en Hollywood. De hecho, se trabajaron con un equipo de mexicanos muy orgullosos que trabajan para la industria estadounidense, que hicieron Godzilla y Avengers y no sé qué. Bueno, pues también pueden hacer cosas mexas, decimos. Con ellos logramos trabajar los efectos especiales, pero ya la película se trenzó desde un inicio pensándose en que había como dos universos muy precisos: la fantasía, ciencia ficción y el documental. Y ahí cuando ya decides que están esos dos lenguajes, la elección de los personajes, porque hay otra cosa, igual que, repito, porque a mí me parece que hay aunque son películas diferentes, pero hay muchas conexiones con la maldad, ¿no? Particularmente, por ejemplo, la secuencia de los señores platicando, ¿no? Al principio, que hay alguna en la maldad que incluso hasta se parece bastante, que tienen que ver con esta cosa de poner la cámara y ver qué sucede. Pero para eso necesitas personas que estén dispuestas ¿no? a hacer eso. ¿Cómo llegaste a ese punto de encontrar a esos personajes que no son actores, a los que les tienes que explicar que no es un documental, que no es una ficción, que es una fantasía, pero que es todo junto? ¿Cómo es ese proceso? Hay una cosa muy, muy curiosa, porque alguien me lo dijo casi terminando el rodaje de Santoro. Me dijo, oye, tienes una fijación con las mesas, ¿verdad? Yo me quedé pensando, sí, en la película anterior, si la llegan a ver, se notará que hay varias escenas que están filmadas durante la hora de comida, ¿no? Una de las actividades favoritas de mi abuelo, que en paz descanse, era comer. Entonces me encantaba verlo comer, me encantaba porque lo hacía con una naturalidad y le olvidaba siempre que estaba la cámara puesta. Entonces él comía. Y en Santorum muchas cosas importantes en la película suceden durante los momentos de los alimentos. Y eran diálogos que yo les decía a las personas que yo conocí, digamos que como un mes antes de filmar la película. Yo regularmente me encargo de hacer el casting y las locaciones, que técnicamente digamos el scouting, que es cuando salimos a buscar locaciones. Y entonces en ese proceso conocí a todas las personas que actúan en la película, pero yo nunca les dije que yo estaba buscando personas. Yo les estoy buscando lugares. ¿Me ayudan a buscar? Sí, te ayudamos, muy buenas personas, ¿no? Y mientras me ayudaban a buscar, yo realmente estaba tratando de penetrar en ellas y de descubrir si ellas podían actuar en la película. Y en muchos casos así pasó, ¿no? Nereida,
la protagonista con su sobrino, en realidad es su sobrino, no es su hijo. Fue un proceso porque ella es de los orgullos de su comunidad, de Tlahuitoltepec, en Oaxaca, porque ella sí terminó la universidad, de las primeras mujeres mijes que hicieron la licenciatura en comunicación, y entonces entendía el proceso del cine desde una perspectiva. Entonces fue mi aliada, y empezó a buscar locaciones conmigo, y me decía, es que conozco un bosque muy bonito, y aquí, o sea, me decía, aquí el viento corre más fuerte, ¿cuál te gusta más? Es un scout, regularmente no te lo diría nunca, ¿no? Este tipo de personas que estoy buscando. Y entonces conocí a su familia, conocí la relación con su sobrino y dije, aquí está, o sea, se está dando. Y empecé a entrar así, y una semana o 2 semanas antes de empezar a filmar, ya les revelé a los personajes que realmente eran ellos los que iban a hacer la película conmigo. Pero ya había una relación de amistad, de confianza también, y entonces fue como un poco orgánico en ese sentido, porque me decían, pero ¿estás seguro que yo, o sea, que yo puedo? Que si yo, claro, tú vas a poder, o sea, lo vas a hacer, lo vas a hacer muy bien, vamos a hacerlo. Yo mismo estaba nervioso, porque, bueno, la decisión de que la película se hablara en Mije, yo la tomé probablemente una noche o 2 antes de filmar, porque yo notaba que cuando estaba yo, ellos hablaban español por respeto, para que yo pudiera entenderlos, pero cuando hablaban en Mije, era una conexión con el universo, o sea, era como que se abrió una portal enfrente de mí y empezaba a escuchar los saludos de Mije y era otra cosa completamente, diciendo que la película es de ellos, o sea, realmente ellos tienen que vivir la película tiene que estar hablada en su idioma. Yo no lo hablo y no voy a poder hablarlo nunca en la vida probablemente, pero yo sé que ellos con su sensibilidad van a entender que mis instrucciones en un idioma las tienen que transportar a su idioma. Y aparte es un idioma impresionantemente poético, entonces dije, está dado. Y con la confianza que yo les tenía, entonces yo les decía, a ver, en esta frase tienes que decir esto, transpórtala a tu idioma, que tú, o sea, ok, sería perfecto. Y entonces lo decían en español y sonaba como raro, pero lo decían en ese idioma y ¡pum! Explotaba. O sea, era como una cosa súper linda. Se decían, no, ya está, así nos quedamos. Y toda la película fue así, ese proceso de confiar en que ellos estaban hablando lo que yo les estaba diciendo, porque tampoco les di un guión, tampoco sabían exactamente de qué trataba toda la película, solamente que estábamos en defensa del campo, porque la película es una defensa al campo mexicano, al campesino, y pues sí, una versión de decir, bueno, si no estamos todos completos en este universo, si no estamos todos en esta igualdad social, entonces que no haya para nada nadie, ¿no? Entonces, o sea, transportarnos a un final hipotético de una sociedad que es muy injusta y que es muy desigual, vamos hacia el final y empecemos de nuevo todos juntos. Que realmente creo que es como un poco la anécdota, la parábola de Santoro. Creo que tenemos una pregunta, sí. Primero que nada, felicidades y muchísimas gracias. Es muy bonito ver algo así de bonito. Mi pregunta es acerca de lo que hablas. ¿Qué tanto modificó los personajes y los espacios del primer guión chiquito que decías? Y si lo modificó cómo, o si se fue a una rodaje con la apertura de modificar todo eso que habías escrito. Sí, hay una modificación grande en el sentido de que cuando tú te lanzas a filmar, lo haces siempre como abierto a lo que vayas a recibir, ¿no? En este sentido de filmación, cuando estamos haciendo como cinema verité, que le llamamos como el cine documental, yo lo planteo así, tú sales a explorar, sales a reconocer y a conocer. Tienes una hipótesis, tienes así como cuando se escribe una tesis en la universidad, tienes una hipótesis a la que quieres llegar, pero el trayecto puede modificar tu hipótesis, y si sale negativa o si sale falsa, bueno, pues no importa, tienes una hipótesis y planteas de esa parte. En este caso, muchas de las cosas que se filmaron, las filmé a través de conocer a las personas, sus emociones, sus sentimientos y filmarlas. Y otras estaban muy precisas ya dadas, ¿no? Por ejemplo, el final de la película es algo que estaba en el papel y quedó tal cual, ¿no? Por ejemplo, el inicio fue muy negociable porque descubrí muchos espacios y muchos lugares que me encantaron y que quería yo filmar. Respondiendo a lo mejor tu pregunta, para mí lo más importante al momento de dirigir es mi intuición. Llevo un papel, sí, pero puedo tirarlo o puedo respetarlo, pero si hay algo más poderoso en mí que me dice, esto es lo que tienes que filmar, lo filmo en ese momento. O sea, he tratado con estos pocos años, 20 años de dedicarme a esto, he tratado de escucharme cada vez más como esa voz interior que me dice, obedécete, y si tienes que cambiar de idea, cámbiala, y obedecerme en ese momento. Y Santoro creo que es un gran ejercicio de intuición. Ahí arriba. Hola, buenas noches. Pues yo vengo como un simple espectador, no soy conocedor de cine, y me gustó mucho la película.
muchas felicidades, está muy padre. Lo que quiero preguntar, cuando haces tus películas y ahora que hablas de una película anterior que yo nunca he visto, a mí me encantó Aquí. Digo, este cine desde que lo concibes está hecho para el cine, para salas como esta, o tu película anterior, si yo la pongo en la computadora, o me va a gustar como me gustó esta, porque no sé si en la cama de mi cuarto viendo la tele me aparece esta película tan padre y a lo mejor le cambio, me aburre, no sé. Es la pregunta. Gracias, una gran pregunta. Pues es un poco difícil responderle algo así, porque yo pienso que traemos una discusión muy posmoderna y pospandémica con respecto a qué va a pasar con las salas del cine, ¿no? Definitivamente lo que vivimos hoy, la experiencia de poner proyectar la película, para mí es una felicidad tremenda, porque yo hice esta película pensando en que ustedes la podían ver en un espacio como este. Por eso la película, aunque nos han ofrecido subirla a plataformas digitales, no lo quisimos hacer, porque dijimos, estamos en época de pandemia y queremos estar con los cines, porque nosotros somos cineastas y nacimos a partir de esta formación, de poder convivir. Si lo hubiera puesto en Netflix, seguramente este encuentro no se hubiera podido dar, porque lo habían visto en Netflix, no sé si bien o mal, dependiendo un poco de su pantalla, de su sonido y de su internet. Eso ya no está en mis manos. Pero en este caso, que podemos reunirnos para ver la película en esta hermosa sala que suena además, que es un avión, ¿no? Es impresionante, la experiencia cambia. Y creo que su opinión es justamente el ejemplo de eso. Probablemente, si usted ve Santorum en Netflix el próximo año, no la va a disfrutar como el día de hoy. Y probablemente tampoco disfrute La Maldad, que es mi primera película, si la viera usted en esta sala, que la viera usted en una plataforma digital. Es la ventaja-desventaja, porque nos acerca al cine y al mismo tiempo la experiencia, digamos que se diluye un poco dependiendo de los recursos que cada uno tenemos en nuestras casas. Yo pienso que poder reunirnos a ver una película aquí en una sala de cine va a ser una experiencia inigualable de por vida, y yo apuesto a que en un futuro las salas de cine se fortalezcan y que además se democratice mucho el asunto de poder ver la película que queramos en el momento que queramos, en el espacio que tengamos, en nuestra casa, pero que el cine permanezca sólido. Y pues trabajamos un poco para eso, ¿no? Los festivales de cine, las cinetecas, los gobiernos, digamos, o algunos, y bueno, los cineastas también. Allá arriba, por favor. Bueno, quería agradecer primero por la película. Y hace tiempo que veo el cine también como una posibilidad de una especie de protesta o de portavoz de ciertas realidades, y creo que en este caso también es la película, pero tenía mucha intriga de saber y de escuchar de su boca como director si podría ir más allá de acercarnos a esas realidades, o sea, si estos proyectos también motivan a otras personas o asociaciones a solucionar problemáticas como las que se ven en pantalla. Pues es curioso, en el caso de Santorum ya la proyectamos en el Senado de la República, por ejemplo, porque a lo mejor algunos de ustedes están enterados de que hubo una apertura ahora con la ley sobre la cannabis y la utilización de la cannabis médica y etcétera, etcétera. Y hay muchas voces que están en discusión hoy en día, ¿no? La película, como plantea, es que la gente necesita salir adelante en el campo. Si tienen que sembrar cannabis, pues la siembran. Si tienen que sembrar amapola, la siembran. Pero lo que ellos ganan por sembrarla son 200 pesos diarios. La siembran, la recogen, la venden a alguien que tiene ya el poder de distribuirla, y que entonces ahí aumenta su precio 2 ceros más o 3 ceros más, porque él tiene los contactos, tiene la riesgo y además tiene una fuerza seguramente militar, bueno, armada más bien, que puede hacer que eso suceda. Esta ley lo que está planteando pues es un poco lo que habla sobre la película, que es democratizar, por así decirlo. No está tan profunda, y yo creo que la película en ese sentido abrió debate en el Senado, por lo menos para las pocas personas que la vieron, porque la verdad es que ya saben, o sea, el Senado, o sea, no fue mucha gente, pero la poca gente que fue sí abrió el debate, o sea, dijo, bueno, a ver, ¿qué onda con esto? O sea, pero como es una fantasía, no se presta para mil, o sea, es un debate tal cual. Y a mí me gustó mucho una opinión de una persona que vio, hay un festival de cine canábico, curiosamente, en Argentina. Hacen un festival de cine dedicado a la cannabis, ¿no?
Entonces nos escribieron y no queremos la película y bueno, se pusieron de acuerdo con nuestro agente y la llevaron para allá y la gente me escribía por el Facebook, me decía, es que tu película, bla, bla, realmente creemos que está tocando el tema, o sea, sí hubo una respuesta trascendente, o sea, que revienta la pantalla y que pasa de este lado para decir, ok, vamos a tomar el tema del campo y de la gente que tiene que sembrarla y de la gente que tiene que consumirla, porque aparte tiene usos medicinales tremendos, ¿no? O sea, como muchos de ustedes han de saber. Y entonces para mí eso fue genial, dije, bueno, perfecto, porque para eso lo hicimos. En México lo que queremos hacer es cuando se distribuya la película, cuando llegue a otras salas de cine comercial, ya saben cuáles, que la gente platique, que diga, caray, o sea, esto está pasando, sí, esto está pasando, lleva muchos años. Y queremos hablar de esto porque el campo mexicano necesita crecer, necesita mejorar. Y la reforma agraria es algo que suena a la revolución mexicana, ¿saben? O sea, tiene muchísimo tiempo que no existe una mejoría para las leyes agrarias, que es una cosa que plantea en su Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada agradecerte y decirte que disfruté mucho principalmente de las escenas que grabaste en el Salar. Yo creo que fue mi parte favorita. Y mi pregunta es respecto a los signos en los que tú enfatizas mucho en ciertas escenas. ¿Qué es lo que representan estos para ti? ¿Cómo qué signos? ¿A qué signos te refieres, perdón? Los entes que están en fuego y me parece que es una vaca la que se ve así como de repente es un toro, no sé, el animal. Bueno, sí hay muchos simbolismos en la película que necesariamente pensaba que existen, no quería como explicarlos en general, o sea, en la película, ¿sabes? No quería que quedaran así como, quiero explicar exactamente qué onda con esto, pero hay una transportación, como saben muchos de ustedes, los xolos pues son animales que, digamos que en la mitología náhuatl, están destinados a cruzarnos en el universo entre los vivos y los muertos. Entonces era un símbolo para mí. Yo amo los animales y los perritos más, y yo quería filmar con xolos esa parte pensando en que se está acabando el mundo, necesitamos a alguien que cruce a las almas humanas en este universo. Entonces los xolos llegan a rescatar las almas porque la materia se va a acabar, ¿no? Ese es un simbolismo que manejo y que por eso el niño siempre está acompañado desde que empieza la secuencia con el niño y que está en medio del bosque y llegan los xolos a protegerlo, pero realmente lo que están protegiendo es su alma, su esencia, porque ya se va a ir, o sea, se va a entregar a su madre que lo está esperando. Y en ese sentido todos los demás, los militares, todos los demás personajes están esperando el mismo final que el niño, solamente que al niño lo reciben en brazos y los demás pues lo recibe el universo, ¿no? Y los seres de fuego son una oda a una frase hermosa que yo leí en una manifestación a la que fuimos en México, en Federal, cuando pasó el suceso de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa, que fue una tragedia. Yo creo que es la tragedia más grande que ha habido el país en sus últimos años, ¿no? Es la tragedia más grande que hemos vivido, y ha habido varias, muy desafortunadamente. Pero muchos de ustedes se recordarán de decían la verdad histórica que manejaba el gobierno sobre lo que había pasado en Ayotzinapa, ¿no? Es que los quemaron y no sé qué, y son cenizas ya. Y había una frase en un cartón cuando íbamos en la marcha acá gritando, y chingan eso, ¿no? Y decía así: no somos ceniza, somos fuego. Y o sea, ese fuego, esos 43 de fuego que están ahí como inspirándonos a marchar y a decir que queremos un mejor país, pues yo los metí en forma de mi película y les di forma como de unos seres de luz, unos semidioses que vienen a decir basta de que se peleen entre humanos, hay algo más poderoso, hay algo más fuerte, que es el universo, que pone un alto acá y dice nos vamos todos para que llegue algo mejor. Un poco eso fue una oda, así no quise tampoco dar explicaciones. Pocas personas me preguntan el origen y ahora que tengo la oportunidad de explicarlo, pues lo explico. Tenemos otra allá arriba, por favor. Hola, ¿qué tal? De antemano, muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta va justo por ahí, de hecho. Noté como esta referencia de un México más contemporáneo y uno con una cultura más antigua, todo este viaje del Mictlán con los Xoloscuincles. Mi pregunta es,
¿hay algún proceso creativo que se sigue en específico o es algo más como autobiográfico a la hora de proyectar todo esto? Sí, o sea, sí hay un proceso creativo fuerte, porque afortunadamente todo lo que tenía que ver con efectos especiales, a pesar de que soy un improvisador y un intuitivo, este tipo de cosas no puedes llegar a imaginártelas en el momento y decir, ay, ahora quiero que bajen unos güeyes corriendo. O sea, tiene que haber un proceso y una rigor para poder filmarlo, y tenía que haber un ejército de gente ahí asesorando para que quedara bien, ¿no? Y todo se puso en papel, y todo se pone en storyboards y animatics también. Sí existe un proceso muy parecido al que hacen el cine en Hollywood, aunque a tus recursos, igual tú pintas en una libreta y en Hollywood lo hacen en una computadora, ¿no? Pero sí existe un proceso y tratas de respetarlo siempre, sobre todo cuando tiene que ver que no es que tú pongas la cámara y filmes documentalmente cómo recortan la marihuana, sino que tiene que ver un personaje mítico corriendo cuesta abajo y dices, bueno, ¿cómo lo voy a filmar? Bueno, pues de entrada, si va a llevar un traje verde él o va a traer un traje azul o cómo lo vas a filmar, y todo eso sí tuvimos la oportunidad de trabajarlo mucho tiempo antes. La película tuvo un tiempo de postproducción más o menos como de 15 meses, que es un tiempo, yo pienso que bastante correcto para una película tan exigente, y con este tipo de efectos, porque como saben en el cine mexicano pues no se usan mucho los efectos especiales, y cuando se usan a veces pues no salen bien, es la realidad, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, es que si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, como decimos muy coloquialmente, porque si esto no queda bien, esto va a ser un churro durísimo. Nadie lo va a ver. Yo mismo no voy a querer ponerle mi nombre. Aquí te dejas el de Carlitos Sosa. ¿Y qué le van a decir a los productores, no? Y a mi familia, año y medio perdido, ¿no? Bueno, pero sí hubo una exploración fuerte en el sentido creativo, sí hubo papel, sí hubo computadora, sí hubo afortunadamente lo que se necesitó para poder tener un buen resultado. Allá arriba, otro, por favor. Sí, antes que nada, felicidades. Quiero felicitarte sobre todo porque no pusiste violencia explícita, y es como una tentación que tienen todas estas películas últimamente que tratan el problema del narco, ¿no? Entonces, la verdad es que se agradece y es admirable, ¿no? Que toques esta fibra tan sensible de la sociedad sin caer en este oportunismo de la sangre, ¿no? Y bueno, yendo un poco con las últimas dos preguntas, se me llamó la atención, o quería preguntarte si hay algo o si la comunidad mije influyó un poco con su folclore en esta como mitología, historia, o si tú ya tenías preconcebida el hilo conductor de la fantasía. Claro, yo conocía muy poco de la historia mije cuando llegué. Llegamos porque empezamos a buscar primero filmar, honestamente queríamos filmar en Michoacán y en Guerrero, y pusimos a gente a buscar locaciones, pero la situación se puso durísima con el crimen organizado. Hubo un suceso que reventó el asunto en la producción, y fue una caravana, igual se acuerdan algunos de la noticia, una caravana de periodistas que fue a entrevistar a un personaje de los templarios. Los templarios. Y saliendo de Michoacán los asaltaron, les quitaron todas sus pertenencias. Nosotros íbamos a tratar de filmar en Michoacán, en Tierra Caliente, y no se pudo. Y luego intenté ir a Guerrero y me dijeron, ¿sabes qué? Reporteros me dijeron, si tú vas para allá, te prometemos que no vas a regresar, porque te vas a meter con un tema que es muy delicado, que es el narcotráfico, ¿no? Y entonces, explorando, llegamos por rebote, llegamos a Oaxaca. Y en Oaxaca empezamos por la zona de San José del Pacífico, algunos de ustedes lo conocen, que es una ruta natural para ir a la playa. Nosotros pasamos por ahí cuando vamos a la playa, pero realmente no era lo que estaba buscando. Y más allá de eso no había certeza de la seguridad de las personas para filmar. Entonces terminamos yendo a esta zona, reconocí el lugar y empecé a entender un poco de la cosmovisión mije. Y hubo una experiencia en particular que marcó muchísimo el asunto, porque yo me acuerdo que yo llegué y el maestro Javier, que aparece en la película dándole clases a los niños, él me recibió cuando llegué a la comunidad por recomendación de otro amigo, ¿no? Y Javier había sido como, digamos, el gobernador de ahí de la zona, ¿no? Son zonas autogestivas que no se rigen por
partidos políticos, ¿no? O sea, son sus reglas, son, sí, como digamos, como el Ejército Zapatista, más o menos, o sea, como ya son muy organizadas. Y entonces me llevó a un lugar precioso, y entonces un día, regresando de este lugar precioso en la noche, manejando en carretera, enfrente de mí empezaron a aparecer, no les miento, íbamos en carretera de noche, imagínense, como una medio avalancha de arañas enormes, arañas, sí, gigantes. Y yo sé, ¿qué es esto? Y dice, es normal. Pasa la curva y en medio empezamos a ver un grupo de ardillas corriendo. Pasa otra curva y enfrente de nosotros aparece, así, pero enfrente de nosotros aparece un ciervo con unos cuernos enormes. Ve las luces y pega un brinco y se va. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo no puedo entender, o sea, esto pasa todo el tiempo acá. Y yo me quedé pensando mucho, dije, ¿qué es esto? Y esa noche recuerdo que llegué a soñar que me estaban recibiendo, ya, en mi viaje, no sé, te están recibiendo, piensa bien, ¿qué está pasando acá? Yo ya no tenía pensado quedarme un día más, me quedé un día más, y al día siguiente me llevaron al bosque que ustedes vieron en la película, que es un bosque maravilloso, increíble, se llaman bosques de niebla, son bosques que generan esa humedad necesaria para que todo el tiempo esté lloviendo y todo el tiempo esté neblina, ¿no? Y entonces así fue como se tomó la decisión, y en ese bosque, respondiendo ya a tus preguntas, es un chorro bien grande, ese día, cuando íbamos subiendo acá, cansados, me cuentan la historia de que ellos están esperando que una deidad regrese en su cosmovisión. Se llama Congoy. Congoy es un dios que nació como del huevo de una serpiente, creció, se hizo hombre, y él vive ahorita vive en medio de los cerros en donde nosotros filmamos, en las cuevas, y puede convertirse en lo que él quiera, ¿no? Y entonces cuando yo les conté que yo quería unos hombres de fuego que bajaran acá, dice, claro, pues es Congoy. Pues, claro, pues acá lo vas a poder filmar, pues está puestísimo, acá nomás métete ahí lo vas a encontrar. Pues sí. Entonces, fue una complementación así tal cual, ¿no? O sea, no solamente en el sentido histórico, de las historias, que yo traía mi propia historia, mi propio viaje, y ellos ya tenían el suyo mítico e histórico y milenario, y el clic que hice con las personas allá fue brutal también, porque hicimos una muy buena amistad. Ellos confiaron mucho en mí para poder filmar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustó mucho su película y le quería preguntar cómo desarrolla ese lenguaje poético en torno a la imagen, porque justo como dice que habla de las mesas, esos bodegones mexicanos que aparecen todo el tiempo, y el bosque de la neblina también, o la imagen en la que están quemando a las personas, que uno no espera que vaya a pasar eso, te llena, te satura, y cuando esa realidad tan confrontativa que ya no sabemos si es realidad o es surreal en lo que vivimos en el país, ¿cómo le hace para construir esas imágenes? Mira, es un poco complicado, creo que no hay una explicación como, mira, primero lo que hago es emborracharme y en la cruda. En realidad, mucho de lo que tú ves es un proceso interno que sucede cuando uno quiere como expresar sus emociones, y de alguna manera, como les decía al principio, yo soy un poco mejor escribiendo poesía que escribiendo guiones, y se me da como el asunto de la imagen, de complementar la imagen con la palabra, con la letra. Las poesías, porque son pequeñas poesías o pequeñas frases medio poéticas, muchas de las que vieron las escribí estando ya ahí, filmando, en un proceso de soledad, de dolor físico, dolor emocional también por lo que estaba pasando. Hubo muchas peripecias en el rodaje que tuvimos que sortear, muchos pleitos con el equipo de trabajo por la situación. Hacía mucho frío, había mucha gente que se quejaba pues, por lo que estaba pasando en ese momento, porque aparte, a ver, si tú quieres que haya neblina, pues yo no puedo decirle, oye, mañana a las 6 hablamos con la neblina, y si no llega la neblina, pues tienes que pararte un día o dos. Y la gente que estaba acostumbrada como a hacer, llevamos a algunas personas que estaban acostumbradas a hacer como más tipo series para Netflix o cosas así, pues no entendían, ¿no? Que hubiera un director que de momento dijera, pues ahorita no podemos filmar porque no hay neblina. ¿Cómo? Sentí una presión fuerte, y entonces toda esa como energía me la dediqué a escribir, y mucho de lo que ustedes vieron sale de esa energía, de lo que yo estaba pensando, viviendo, sintiendo.
y complementándose con la imagen. Como estoy regularmente acostumbrado a viajar y escribir, entonces hay mucha lógica entre lo que estoy viendo y en lo que estoy sintiendo y lo que estoy escribiendo. Entonces no hay un proceso para mí como un rigor, por así decirlo, poético, solamente es sentir el momento y tratar de ser muy honesto siempre, o sea, con la emoción de lo que te está pasando, y tratar de ser honesto también en lo que estás filmando. Bien, buenas tardes. También comentarle y hacer como esta reflexión. Sí, yo y junto con mis amigas y amigos venimos con el simple hecho de disfrutar la película. Una, porque yo creo que, bueno, yo soy mixteca, ñusabe, o uno de los 68 pueblos originarios y lenguas que existen en México, ¿no? Pero también una de las cosas que nos llamó la atención en las que nos trajo aquí es Nereida, ¿no? Tengo el privilegio de conocerla y coincidir con ella, y también que la película se haya hecho en lengua ayuco, en una de las lenguas originarias de México. Ese es como uno de los dos motivos principales para los que nos trajo aquí. Y otra, bueno, ya haciendo una reflexión profunda desde la perspectiva de los pueblos originarios, o principalmente desde la perspectiva del pueblo ayuco, ¿no? Entiendo, y con lo que han comentado hasta el momento, has explicado un poco del proceso, ¿no? De la triste realidad que viven estos lugares profundos, de donde no se pasan cosas, pero que la mayoría de los lugares profundos donde se viven estas realidades son de los pueblos o tierras de pueblos indígenas, pueblos originarios. Y una de las, más que comentario, pregunta también es como la reflexión, y ya lo habían hecho anteriormente, la cosmovisión del pueblo ayuk dentro de la película. Entiendo también tu perspectiva o tu interés de resaltar el medio ambiente como tal, ¿no? La naturaleza como tal, pero también la cosmovisión ayuk, en este caso, cómo ha girado, cómo influyó o cómo se resalta, ¿no? También esta perspectiva, cómo también se rescatar y valorar precisamente el esfuerzo también de tu perspectiva de permitir que se hable en la lengua originaria, ¿no? Y que también así que muy pocas películas con ese enfoque dan como este espacio de que se exprese en una lengua, ¿no? Y también me llama la atención, obviamente ya lo explicaste, el tema de los xolos, ¿no? Porque yo vine a ver como la realidad, la cosmovisión de un pueblo ayuk mije de la sierra, una de las sierras de Oaxaca, ¿no? Donde he tenido como un acercamiento poco al pueblo ayuk, porque sabemos que en Oaxaca existen 16 pueblos diferentes, y uno de ellos es el xolo. Bueno, lo vi un poco en el contexto, fuera del contexto de la cosmovisión ayuk, ¿no? Pero entiendo la perspectiva tuya también como directora al incluirlo, pero es como también meter elementos que para mí desde la perspectiva ayuk, pues no, son elementos que no giran alrededor de la cosmovisión, pero que sí empata dentro, por ejemplo, de las deidades, de la forma en que ellos, la música, ¿no? La música, entiendo perfectamente el enfoque que le quisiste dar, o la música que el pueblo ayuk, el pueblo mije, es como uno de las estrellas que ellos, una estrella que se resalta, ¿no? dentro de la cultura, ¿no? De los músicos, los cantantes, las mujeres que cantan, no sé, muchas cosas, pero bueno, yo creo que quiero expresar más cosas, pero hasta ahí la dejo. Más que pregunta es como reflexión y comentario desde este punto, desde la perspectiva y cosmovisión del pueblo ayuk, de los pueblos originarios, y bueno, el resaltar y felicitar, ¿no? En este trabajo de respetar las lenguas originarias y principalmente la lengua ayuk en esta película. Y creo que la película da mucho al pueblo ayuk, sin duda. Ayuk, para los que no tengan, digamos, este conocimiento, es el autonombre que ellos se dan al pueblo mije, a su lengua mije. No les gustan que les digan mijes porque ese es un nombre que se les otorgó a través de la conquista española. Ellos se asumen como pueblo ayuk, con su lengua ayuk, pero similar, digamos que es el símbolo de mije, por así decirlo. Entonces, efectivamente, pues fue un orgullo para mí trabajar con ellos. Actualmente estoy filmando otra cosa en Tlahuitoltepec, en Huitepec,
y sin esa lengua preciosa que tienen, que por cierto es muy extraña porque, como bien dices, es curioso porque filmamos en dos pueblos y los dos son ayuks, pero la variante del idioma cambia. O sea, cruzas la calle y hablan otro tipo de idioma. Entonces, de momento juntaba yo los actores y se tenían que poner de acuerdo para poder. ¿Qué estás diciendo? Pues esto, ¿no? Pues esa palabra no existe en mi ayuk. Entonces, se organizaban un poco para ponerse de acuerdo porque varía muchísimo. Hay muchas vertientes de ayuk y me parece súper rico. Y la manera en cómo se transportaban, por ejemplo, una anécdota es que el personaje del soldado que ustedes vieron es un personaje que no existía en el guión. Pero cuando conocí a Medardo, lo conocí en una borrachera, porque aparte hemos de decir que nos gusta el mezcal y el Oaxaca más, ¿no? Entonces, cuando lo conocí, me pareció una persona como, él es músico, una persona como muy congruente, como muy sensible, ¿no? Y Medardo, te pones el uniforme de soldado y tal. Sí, órale. Y entonces, a ver, ponte triste, haz esto, camina, órale, eres bueno. Oye, dime esto, tal. Caray. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una escena, tal. Y entonces, ya planteando con él, hicimos la escena del comedor comunitario, en donde se encuentra con su primo, ¿no? Y le dice, váyanse de acá porque vamos a llegar y vamos a arrasar con todo. Y me pasó una escena muy linda, pero no sé qué autopropias, pero me pasó una escena muy linda porque sentí que Medardo entendió perfectamente el tono en el que tenía que actuar. Y yo pienso que el pueblo Ayuk es un pueblo natamente de artistas. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Tlahuitoltepec, en Oaxaca, van a notar que la educación artística es una prioridad del pueblo y que empieza en la primaria. O sea, las bandas son músicos natos todos. Entonces una vena accesible muy grande. Y entonces ellos pueden actuar, cantar, tocar, todo. Entonces, bueno, no pude haber llegado a mejor lugar. Gracias. Aquí, por favor. Buenas noches. Quiero decirle que en este día quedé enamorada de su trabajo y mi pregunta es, me llamó mucho la atención, ¿usted planeó antes el título, bueno, en cuanto le salió la idea o fue como un proceso? Bueno, esa es mi pregunta, muchas gracias. Claro, gracias. No, la película originalmente se llama Santuario, en español. Lo que sucedió fue que años antes, que no me acuerdo si te conté esa anécdota, años antes de filmarla, estábamos buscando dinero para hacerla, y entonces se me ocurrió hacer como un pequeño, le llamamos teaser, que es como un pequeño borrador de la película para poder conseguir dinero para filmarla, ¿no? Y entonces con mis ahorros filmé un cortometraje y el título era Santuario. Resultó ser que el cortometraje se hizo famoso porque estaba inspirado también, como les decía, en los 43 de Ayotzinapa, y entonces Amnistía Internacional me lo pidió para integrarlo en un cadáver exquisito que hicieron de trabajos cinematográficos de varios directores afortunadamente famosos. Y entonces el cortometraje empezó a ganar terreno, y empezó a escribirme gente, oye, tu trabajo, tal. Entonces cuando empezamos a hacer la película, yo ya no podía llamarle Santuario también, porque dije, le voy a robar su espacio al corto. Y el corto ya se ganó su lugar, ya, se ganó el nombre, pues ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hago para no perder la esencia? Lo latinicé al latín de Santoro, que es prácticamente lo mismo. Y todo el nombre, tanto Santuario como Santoro, está inspirado en la idea que tengo de que México es un país hermoso que amo, que adoro, pero prácticamente en cualquier lugar que queramos podemos arrodillarnos, a rezar, a implorar por la gente que hemos perdido, que han secuestrado, que han matado, los crímenes que han pasado, como si fuera México un gran santuario, como si fuera un gran campo de dolor, de norte a sur. Entonces, es la idea de lo que inspira este tema, ¿sabes? O sea, yo pienso que podemos transportar, sabemos ahorita que está hecha en Oaxaca, pero si nos vamos a Michoacán, si nos vamos a Oaxaca, si nos vamos a Veracruz, si nos vamos a cualquier lugar, yo estaría pensando que es un santuario también, que México es un gran santuario y por eso el nombre. Allá arriba hay otra pregunta. Buenas noches. Antes que nada, felicidades por la película, pues porque pienso que sí que ha sabido llegar al público y eso es importante para un tema tan delicado como este. Yo tenía como 3 preguntas. La primera es, me hablaba sobre todo
esta visión que tuviste con tu compañero a la hora de montar una película y esta bipolaridad de tener una idea en el que fuera el puro documental y otra, me imagino, la idea que tú ya tenías de antemano de incluir esta idea sobre el fin del mundo. Entonces la pregunta era, teniendo tanto poder esta imagen documental, si en algún momento te replanteaste eliminar o dejar en un plano secundario toda esta idea del fin del mundo y centrarla más en lo documental, dada la fuerza que tienen pues las imágenes y los actores. La segunda pregunta iría con respecto a la producción de sonido. Me parece espectacular, que gana mucho la película, es uno de los puntos fuertes que tiene. Entonces, que me hables un poquito del proceso de producción que tiene el sonido. Y la tercera, un poquito ya en el plano humano, me contabas que toda la gente que participa nunca habían trabajado como actores. Entonces, para nosotros lo interesante sería también ver qué reacción tuvieron ellos al verse en el montaje de postproducción. Okay. Gracias. Bueno, la primera pregunta, sí estaba muy claro que yo quería hacer una película apocalíptica. O sea, nació de mi corazón, así dije, no, yo quiero que este tema termine en esto. Entonces en ningún momento abandoné la idea, que era muy necesario tener mucha claridad, porque era un arriesgue muy fuerte, que en ese momento también un cineasta pues incipiente como lo soy, con su segunda película apenas estuviera tratando como un asunto pues de esa índole, con este nivel de exigencia técnico sin que fallara, ¿no? Entonces tuve que ser riguroso conmigo mismo y decir, quiero hablar de esto y lo voy a hablar así. Y lo puse en papel y lo guardé así como casi que en el corazón. Acá dije, esto es lo que va a pasar y ya, avéntate, ¿no? Siempre hubo claridad de que había que hacer una película que tratara esos dos universos, el documental y la ficción. Porque incluso La Maldad, como bien sabes, mi primera película también es básicamente un híbrido entre documental y ficción. Y los híbridos para mí son como mi motor. Me gusta mucho hacer cine híbrido. Y mi tercera película, no, más o menos por ahí. Entonces nunca abandoné la idea de ser el fin del mundo. Pienso que hay muchos documentales sobre el tema. Vice tiene muchos. Ludovic Benoit. Ludovic Guerrero. Muy bueno. Hay muchos documentales que puedes ver que hablan del tema y algunos muy buenos. Pero dije, bueno, yo no voy a hacer un documental, porque entonces ¿cuál es mi aportación? Porque mis compañeros documentalistas son muy buenos y se pasan 6 años investigando sobre el tema y hacen un documental brutal y ¡pum! Le caen y cae una bomba. Joshua, ¿qué va a hacer? Joshua hace híbridos, pues tengo que hacer un híbrido. Y entonces la idea de hacer la ficción con esta parte metida del fin del mundo era un motor para mí, que traté de proteger siempre y decir, me gustó cómo lo abordé y bueno, quiero hacerlo, ¿no? La segunda pregunta, el artista atrás del sonido es un artista que seguramente ustedes ya conocían, pero no lo han identificado. Sergio Díaz es el diseñador sonoro de la película. Sergio Díaz hizo Roma, hizo El laberinto del fauno, hizo Babel, hizo muchas otras películas también, antes que esta. Y Sergio y yo trabajamos juntos en mi primera película y en la segunda. Y trabajamos justamente pensando en que ustedes iban a ver la película en una sala como esta, así. Aunque mucha gente que ha visto la película no ha tenido la oportunidad de escuchar la película como el día de hoy se escuchó. De verdad, fue un privilegio escuchar así como se escuchó el día de hoy. Pero es un proceso de un año y medio. Regularmente muchos directores de cine trabajan en el diseño sonoro 1 mes, 2 meses y dan por terminada. Nosotros trabajamos 1 año y medio en el diseño sonoro, un proceso que estaba destinado para hacer Atmos. Igual es un tecnicismo, es para no aburrirlos, pero esta sala es Atmos. Si pueden observar, el techo está lleno de bocinas. Muy pocos cines en México tienen este sistema, muy pocos, solamente hay algunas 10 salas probablemente, tal vez en toda la República Mexicana, ¿eh? Entonces este sistema de Atmos fue un sistema que se utilizó también para la película famosa de Roma de Alfonso Cuarón, que también Sergio fue el que la hizo. Nosotros tomamos la decisión de no hacer Atmos porque dijimos, hacemos sistema Atmos para que la gente en 6 salas en la República lo pueda ver.
pues no tiene mucho caso, ¿no? Hicimos un 7.1, que aquí el 7.1 es todo lo periférico que pueden observar ahí, pero es un trabajo pues de mucho rigor y de mucho amor al sonido, porque sí pienso que para mí era muy importante que la película sonara como tenía que sonar, y dedicamos muchas horas de trabajo y muchos meses de trabajo al tema, y pues es una de las cosas de las que estoy más orgulloso, y del trabajo de Sergio, que bueno, ya ganó el Oscar y bueno, ya es famosón y es un talentazo, pues, o sea, yo me siento muy contento de haber trabajado con él. Y la tercera pregunta, los personajes. Pues iba relacionada con la reacción que ellos tienen al verse ellos mismos en el trabajo final. De las primeras personas en ver la película en México, después de que estrenamos en Venecia en septiembre, en octubre llegamos a Morelia, el Festival de Morelia, y en diciembre la siguiente proyección fue ahí donde filmamos. En una fiesta del pueblo, pusimos una pantalla gigante, bocinas, y vieron la película. Con toda la gente que había participado estaba ahí. Y fue muy curioso porque toda la gente me hablaba de Congoy, y hablaba de los cerros, y hablaba de muchas cosas, porque habían visto otra película, ¿sabes? O sea, habían visto al pueblo Ayuk representado. O sea, lo habían visto y lo sentían así como suya, porque quién la filmó no importaba, ¿no? O sea, era lo de menos. Lo importante era que se había hecho ahí y estaban orgullosos de eso. Para mí fue suficiente. Fue una experiencia muy linda. Y con Nereida, por ejemplo, la actriz de la que platicamos ahorita, la mamá hipotética del niño, yo tengo una relación muy cercana. Ya ahorita le digo, oye, Nere, ¿qué te pareció? Tal. No, pues me encantó esto. O sea, tenemos un nivel de conversación con su mamá, o sea, ya somos súper compas, ¿no? O sea, súper. O sea, con Erwin, con el niño, tengo una anécdota muy linda, porque el niño, pues al principio no me conocía, ¿no? Entonces tuve que ganarme la confianza de él para poder filmar las escenas que ustedes vieron. Algunas personas me preguntan, oye, ¿cómo hiciste llorar al niño? ¿No? O sea, ¿qué le hiciste? ¿Qué pasó, no? Pero bueno, pues a ver, te cuento. La secuencia, para poder llegar a filmar eso con él solo, yo lo dejé para el final de rodaje, ya cuando llevábamos varias semanas yéndonos y haciendo cosas juntos. Y entonces, al principio estaba muy apegado a su mamá, y después se empezó a sentir muy cercano a mí, y ya jugábamos, hacíamos todo lo que podía dedicarle tiempo a él, se lo dedicaba para poder ganarlo. Y entonces ya cuando empezamos a filmar la secuencia, a un principio, para que pusiera su carita triste y así, le decíamos, oye, ¿sabes qué? Tu mamá se va a tener que ir a México y te quedas con nosotros. Y él, no, mamá, no te vayas, no se sufre. Y bueno, la broma, ¿no? Así, filme, y le ponía carita triste, ¿no? Pero después del tercer, cuarto intento, pues ya sí que se vaya. Me quedo con Joshua, ¿no? Y se quedaba conmigo y me abrazaba de la pierna. Y yo, Dios, bueno, yo no voy a hacer llorar al niño, yo no lo voy a hacer llorar. O sea, yo sé que el guión dice que va a hacer llorar. Yo estaba dispuesto a negociar esa escena, porque dije, yo no quiero hacer llorar al niño. O sea, no lo voy a hacer, me va a doler muchísimo. Ya, filmamos el trayecto, tal, y el niño estaba muy contento, ¿no? Se ve así como los perritos acá, así, ya. No le gustaban los perros, pero terminó amando a los cholos. Y ya cuando fue el momento de hacerlo llorar, yo sí le dije a su mamá, tenemos que tomar la decisión. ¿Cómo hacer llorar a Erwin? O sea, no se vale golpearlo, no, le podemos decir algo. Su mamá así como, despreocupada, dice, a ver, ¿cuándo? No, pues ya estamos acá, listo. Entonces, no se fijan que en la película, bueno, en esa escena sale con un gorrito puesto, ¿no? Un gorrito en la cabeza. Bueno, pues entonces la mamá se les acerca a él y le dice, no te vas a poner el gorro, y le quita el gorro, pero se lo dijo a Nayuk, yo no entendí qué le estaba diciendo, ¿no? Y entonces el niño voltea así como retadoramente y dice, sí me lo pongo, y se lo jala así, que no te lo pones, pum, se lo jala, que sí me lo pongo, y así, cuando se lo pone así, voltea a la... 2, 3, Fiaco, corriendo cámara, sonido, pum, puta, y empieza a llorar así tal cual, ¿no? Entonces la cámara así, yo me acuerdo que nos tiramos porque teníamos 2 cámaras, yo me tiré al suelo así, tratando de, porque fue muy sorpresivo, fue muy rápido, la mamá nos explicó qué iba a pasar, y empieza a llorar de la nada, ya, así como el gran berrinche, ¿no? Pero la escena pues que funcionó. Bueno, esa cercanía siento que fue como una recompensa a las semanas previas a conocernos,
a estar simplemente sentados en la misma mesa tomándonos un café o un mezcal, y pues ya había como esa hermandad de saber que estábamos en el mismo camino y que queríamos disfrutarnos y disfrutar el camino que estábamos emprendiendo como familia. Yo ahora voy a Tehueltepec, me quedo con ellos en su casa, me cuidan, me preguntan todo el tiempo cómo estás emocionalmente, cómo estás, tal, yo les pregunto, o sea, se armó una conexión y pues son como ya mi familia en Tehueltepec. Buenas tardes, muchas gracias por compartirnos la situación actual de nuestros campos mexicanos. Y tengo dos preguntas. La primera es que si lo que ustedes llaman ficción podría ocurrir, por ejemplo, lo de los entes de fuego bajando por el bosque, el fin del mundo y todo eso, desde su perspectiva, si podría ocurrir. Y la segunda es si usted vive con miedo o lo han amenazado de muerte por compartirnos pues esta información. Yo pienso que en México puede pasar cualquier cosa, honestamente. No sé si algo así como que hombres de fuego bajen, pero bueno, cosas como en donde está inspirada la anécdota, como les contaba en Ayotzinapa, creo que sí pueden pasar. No me han amenazado nunca. Lo que sí fue que las personas que nos permitieron filmar en sus campos de marihuana fueron muy precavidas de cuidarse que yo no fuera a, pues no sé, traicionarlas, o no sé. Se tomaron fotos conmigo en los campos de marihuana, armados, acá así, tal cual, con sombreros, acá yo sí, sí, unas fotos. Todo. Las subieron a Facebook también. Y yo sé, ¿cómo? Pero ¿cómo no diciendo? Yo no tengo bronca, digo, bueno, pues yo después sí que pues, fui invitado, ¿no? Pero una de las cosas que ellos pusieron como condición para que yo pudiera entrar a firmar esas familias que se dedicaban a eso, fue que ellos aparecieran en la película. Que a mí me pareció como impresionante. Me dijeron, sí, te prestamos los campos, pero hay una condición. Aparte les pagamos un poco por la filmación, queremos aparecer en la película. Y yo, bueno, pues si quieren, te tapan la cara y no hay problema, ¿no? O sea, no pasa nada. No, pues ¿cómo taparte la cara? Pues lo que queremos es aparecer, pues ¿cómo? Dije, no manches, ¿verdad? Y ahí sí me preocupé, dije, a ver, es así, entiendo, o sea, no es una película que la vayamos a esconder bajo mi almohada o que la vaya a ver mi hermano más, digo, espera. O sea, queremos que la película se vea en todas partes. Pues por eso, pues y luego. No, se compró ropa nueva. O sea, yo tuve que mandarnos a cambiar de ropa, pero se veían todos así guapísimos acá. Dicen, no, espérate, no parece que viniste a trabajar, ¿no? Entonces, a ver, fulanito, tuvimos que negociar. Pero fue algo muy, muy lindo. O sea, dentro de toda la tensión que había, porque sí, ciertamente a mí me vendaron los ojos para poder llegar a donde filmamos, para que yo no pudiera regresar solo. Y yo me senté tranquilo con eso, porque ellos sabían que yo no podía darle a nadie la ubicación de donde estábamos filmando. La propia producción en la Ciudad de México no sabía dónde estaba yo filmando, por seguridad de ellos y mía. Entonces no hubo una amenaza tal cual de muerte. Lo que sí hubo fue una sensación de que en ese momento estábamos muy expuestos. Nos pusimos la vida, un poco, pero yo no tenía como miedo, nunca tuve miedo, ni una sensación de ¿cómo decirlo? Como de ansiedad, no puedo filmar. O sea, nunca tuve eso, porque los niños estaban muy lindos con nosotros, o sea, se acercaban con nosotros, y pues, los niños que ven en la escena de la cosecha, pues ahí estaban. Eran expertos cosechando marihuana, expertos, o sea, y nosotros pues los filmábamos jugando fútbol y pusimos a Erwin entre ellos, porque Erwin pertenece a otra comunidad que no tiene ni idea de este tema. Pero jugaba, y yo, pues eso es lo que yo quería, ¿no? Entonces yo siempre filmé con la certeza y la seguridad de que lo que estábamos haciendo no atentaba ni contra los derechos de ellos, porque al contrario, era una película para hablar justamente de que ellos estaban tratando de salir adelante, y tampoco tendrían por qué a mí amenazarme, mucho menos, ¿no? Entonces, tranquilo. Hola, buenas noches. Bueno, primero felicidades. A mí me gustaría saber un poquito de cómo funcionó toda la cuestión del diseño de producción y la dirección de arte, trabajando con pues, esta película como híbrida entre documental y ficción. ¿Qué cosas ya estaban ahí? ¿Cómo se trabajó la cuestión de lo que no estaba ahí? O sea, de cómo se diseñó todo. Por ejemplo, no sé si lo de las máscaras, el ente como de la cueva, el altar, y si esto, o sea, como que tuvo influencia de la cosmovisión de la comunidad para que tuviera como congruencia
y funcionara como todo este como universo que se creó para la película. Pues sí, mira, cuando inicié el proceso el scouting, yo viajé con una sola persona, que es uno de mis mejores amigos, que es Rafa. Rafa es el director de arte. Entonces Rafa conocía en mi universo, en la cabeza, ya sabía lo que estábamos buscando y se aventuró conmigo a irse a buscar campos de marihuana en México, a ver quién nos llega a filmar. Entonces empezamos a crear el universo durante ese viaje y a platicar todo el tiempo, hablar, qué tomamos de acá, qué tomamos de allá, que sí, que no. Y fue un proceso bien lindo porque partió de la amistad, partió ya de una relación que ya teníamos de tiempo antes, de confianza. Y entonces, para mí, una de las prioridades más importantes es no tocar lo que ya me parecía que estaba bien. O sea, ¿no esto está bien? No, o sea, si está bien, no lo toquen. O sea, sí, filmamos, es documental. Hay que hacer algo nuevo, pero a partir de lo real. Esto ya fue lo que filmamos, ya te diste cuenta de cómo está y está súper lindo. Ahora haz tu propia versión, pero tomando en cuenta esto para que no pase que esto vino y lo agarró y lo inventó alguien de la nada, ¿no? Y a partir de ese proceso empezamos a trabajar muchas cosas. La realidad es que todo el diseño de vestuario, de máscaras, de personajes, se trabajó muchísimo antes. Y fue así como del imaginario mío, ¿no? O sea, empecé a buscar fiestas patronales en toda la República, y a ver personajes como ficticios. Decía, esto bien lo pudo haber hecho nuestro Guillermo. Entonces decía, bueno, este me gusta, y hagamos un híbrido entre este y este. Y entonces esa labor es de Alisain Dukulov, no sé si la conocen. Ella trabajó con grandes directores como Jodorowsky, por ejemplo. Trabajó con Ripstein, Gustavo Ripstein también. O sea, es una persona que trabaja el arte de una manera muy espectacular y ella se encargó de hacer todo el vestuario. No estuvo en el rodaje justamente porque tenía ahora sí que otro rodaje, pero nos mandó su equipo y se encargaron de ejecutar gran parte de esto. Y bueno, detalles como por ejemplo la mujer de flores, fue algo con lo que soñé también alguna vez. O sea, soñé literal de que soñé y en mi sueño dije, ay, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, y dije, ok. Era una interpretación de la realidad. No lo tomé de ninguna cultura, o sea, ni digamos que no tenía como una referencia real, pero a mí me pareció que era un detalle muy lindo porque era como una persona, o sea, ¿cómo despides a una persona que ya no está con nosotros y que no tiene ese acaso? No tengo ni sus cenizas, no tengo ni sus huesos, no tengo nada, o sea, está desaparecida. ¿Qué hago? ¿Por qué despedirla? La amo, es mi mamá, pues ¿qué haría? Pues eso, pues una persona de flores, ¿no? O sea, para despedirla, una representación. Y me pasó muy fuerte también, o sea, hay una página que les recomiendo mucho, si están como sensibles al tema de las desapariciones y secuestros, que se llama mexicosensible.com, creo que sí. Es como un mapa de la República Mexicana y tú vas viendo como entrevistas de gente que perdió, gente que desaparecieron, y entrevistas, una cosa muy, muy linda y muy fuerte al mismo tiempo, y muchas cosas están inspiradas en testimonios de gente real, ¿no? Que sea, es que yo soñaba, que lo veía, que regresaba y me abrazaba, y muchos de los textos que aparecen están inspirados en testimonios reales de esto. Y también, o sea, el arte, lo único que pensaba yo es que no quería que fuera una película que hablara sobre el Día de Muertos, no quería ese Pasuchitl en la película, porque decía, pues ya es muy acá, pero sí que era una como cosa medio oscura en ese sentido. Entonces está inspirada muchas cosas así como en rituales y también como exagerados en mi cabeza, ¿no? En mi imaginación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena película, me gustó bastante. Y la pregunta va más que nada dirigida al aspecto de la ficción. A mí, en lo particular, me pareció como una adaptación, una demostración del género literario del realismo mágico, porque la división entre la realidad y la ficción que se muestra ahí es como muy delgada, ¿no? O sea, la parte donde un personaje está comiendo y aparece su mujer aparentemente y posteriormente desaparece, también como los diálogos que se muestran, la parte donde el maestro está narrando, nosotros ya estamos muertos, ¿no? O sea, ya ni siquiera estamos aquí. Me hizo mucho pensar en la obra de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Entonces la pregunta precisamente es, ¿cuáles fueron tus influencias al momento de construir la parte de ficción en tu película? Bueno, hay muchas influencias, sí, aunque realmente creo que hablando en
la parte mexicana, que sea como la parte más reconocible. Obviamente está Rulfo, también Octavio Paz. Hay muchas letras de Caifanes también que me inspiraron para ponerme ahí super dark. Y principalmente una labor de investigación muy profunda con respecto a la injusticia en México, a este banco de desaparecidos tan grande que tenemos como país, al crimen organizado, pues sí, a la justicia social. Realmente la ficción que planteo está inspirada en la realidad, en una investigación profesional, por así decirlo, metódica de entender cómo funciona un país en donde tienes un índice de desigualdad social enorme y de injusticia enorme, o sea, en donde las leyes no se aplican, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes transportar eso para llegar al público y decirle, güey, estamos en un país que neta está cañijo, ¿no? O sea, tenemos que ayudarnos, tenemos que estar juntos, transformar el país de alguna manera, porque lo que estamos viendo acá, y de momento te tiene hora y 20, es un problema grande que tenemos, ¿no? Y yo pienso mucho en los pueblos originarios, que son los que más padecen, y cómo llevamos el tema a la agenda de nuevo. Lo mío es el cine, pues hagamos una película. Pero la ficción, más allá de decirte, vos está inspirada en Guillermo del Toro, porque sí, la principal inspiración está en la realidad, o sea, en el dolor que nos provoca el saber que pasan cosas como las que nos pasan, ¿no? De Ayotzinapa, ABC, Acteal, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor inspiración es la realidad. Hola Joshua, buenas noches. Antes que nada, felicidades por tu film, es excelente. Veo que te apasiona el activismo, que también los problemas sociales en México son parte de tu vida, así como también mencionabas la naturaleza, el folclore, la cultura mexicana. Y algo que estuvo impresionante, que yo creo escasea mucho en el cine mexicano, es esta parte de ciencia ficción. Mi pregunta es si nos podrías compartir qué viene más sobre tu trabajo. Vamos a ver más ciencia ficción, vamos a ver un poquito más de activismo, vamos a seguir viendo híbridos. ¿Podrías compartirnos algo? Gracias, sí. Bueno, la realidad es que tengo varios proyectos, sí, la ciencia ficción es algo que me apasiona. Estoy trabajando en una historia que sí ya se desarrolla completamente fuera del planeta Tierra, y también tratando de entender que tengo otros documentales que son documentales pues, que tienen que ver justamente con el corte social, y tratar de priorizar eso es un poco difícil para mí, ¿no? Porque por un lado me encanta el cine de ciencia ficción y por otro lado hay temas muy importantes que necesitan ser tratados y platicados, que urgen, por así decirlo. Es como un sentimiento de urgencia, decir, bueno, tengo estas ideas, pero ¿cuál es la más urgente? ¿Cuál es la que necesitamos ahorita platicar, ¿no? Así como ahorita. Entonces estoy como en ese universo, y la realidad es que mi tercera película ahorita ya está prevendida, es decir, la idea para filmarla. Es una película mucho más grande en el sentido de lo económico, del esquema de producción, y que seguramente nos va a costar un poco de más tiempo filmarla. O sea, es una película que se filma en Tokio y en México, Japón, Tijuana, TT. Y sí es un híbrido entre documental y igual, o sea, la misma línea que Santoro, pero un poco más violenta. No violenta de narcos, no tienen tanto, pero tiene que ver con yakuzas y cosas así como espadas contra balazos. ya la verán. Sí. Esta película pues está llena de activismo y de todo eso, y mi pregunta es ¿cómo haces para trasladar justamente esa crítica social y ese grito de pues, crítica a algo que no lo tiene tan así como tajante y demás, sino algo de que hablabas de haikus y demás, que está lleno de todas estas poesías literarias? Es una película súper mega ultra poética. ¿Cómo haces para trasladar esa crítica súper social, que llaman activismo, a algo tan fino como es esta película? Que de verdad es felicidades. Hay como dos palabras que son difíciles de juntar en la vida, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Política y poética. Ni puta madre, ¿cómo juntas eso, no? O sea, ¿cómo haces que tengas en un mismo libro esas dos cosas? Yo creo que es muy complicado. ¿Cómo se logran? La neta no sé. O sea, creo que le he dado un poco a la intención, pero sigo trabajando en eso, y para lo cual tengo que estar súper informado de lo que sucede
a nivel poético, o sea, en mi universo, y también en lo político en el país, ¿no? Para tener una crítica y tratar de hacer películas que sean en ese sentido lo que necesito expresar emocionalmente, y en el discurso ya más político, pues también incorrecto, ¿no? Siempre he buscado ser como incorrecto políticamente. Es la única manera que encuentro para poder hablar de cosas así. O sea, que se sientan incómodos a la hora de un país que pues no está bien, ¿no? No sé, o sea, no estamos bien. Entonces es incómodo, pero es necesario. Bueno, pues primero pues agradecer al FIC, digo, a la Cineteca, y pues a Fito también aquí por traer esta gran película. Y mi pregunta va acerca de la dirección. O sea, es muy evidente que los actores son no actores, y eso no es para nada malo, ¿no? Al contrario, creo que es lo que le da mucha de la esencia a la película. Sin embargo, sí me surge mucho la cuestión de cómo tú haces para dirigirlos, ¿no? O sea, porque no solamente son gente que quizá nunca tuvieron un acercamiento al cine, ni siquiera, pues, para verlo, ¿no? O sea, o quizá no de la manera tan profunda como lo hacemos los cineastas, pero, o sea, también son niños, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu proceso de dirección con ellos? Sí, es como un tema, porque siempre que me preguntan ¿cómo haces para dirigir a alguien que no es actor? Yo en ese momento te diría que es más difícil de dirigir a alguien que sabe actuar. Porque alguien que sabe actuar, pues siente que sabe actuar, ¿no? Entonces, primero llegar y decirle, no sabes actuar, Sean Penn, ábrete, o sea, bájate, y yo aquí el director soy yo. Eso está difícil, ¿no? Dile a Sean Penn que no sabe actuar. Llegas con una persona que no sabe actuar y con inseguridad te va a decir, ¿qué hago? Haz esto, haz lo que siempre haces. ¿Qué haces ahorita? No, pues desayuna. Cámara, acá, come. Ya acabé, bien. Vamos a caminar, vente. Camina por acá. ¿Y ya? Sí, nada más, camínale. Tranqui. ¿Cómo te sientes? Bien, pues órale, caminemos. ¿Listos? Y va, pam, pum. Y grabas. Oye, necesitamos hacer esto. Ok. ¿Cómo te sientes ahorita? Pues no me siento muy bien. ¿Por qué? Pues estoy nerviosa. ¿Por qué? Pues por la cámara y la gente. A ver, todos fuera. Dame la cámara. Pum. ¿Cómo te sientes? Ah, no, pues mejor. Va. 1, 2, 3, pum. Vas construyendo en el momento, pero vas fluyendo en el sentido de la persona. Que es muy difícil hacer en el cine. ¿Por qué? Porque tienes 40 personas en el set que le imponen, o sea, me imponen hasta a mí. O sea, yo cuando llegué y dije, este universo de personas que después de estar filmando con 3 o 4 personas campos de marihuana, y llego y de momento ya está el set lleno de camiones. Digo, no, a ver, espérenme tantito, no sé, necesito un poco de tranquilidad para poder dirigir. Y en ese sentido, con los no actores, tiene que ser así. Partes de un proceso de confianza. No le puedes pedir a alguien que haga algo que no sabe hacer. Y yo lo que busco es filmar gente que ya sabe lo que tiene que hacer, porque ya lo he hecho antes, ¿no? Entonces, hablar, comer, platicar, di esta frase, porque es orgánico con tu universo. Y cuando es algo orgánico con tu universo, no tienes que forzarte a nada. No tienes que aprenderte un diálogo. No tienes que poner cara de triste si no estás triste. No tienes que comer si no tienes hambre. Incluso las escenas de comida las hacíamos a la hora de la cena, o a la hora de la comida, para que fuera como orgánico, para que te comas un taco con ganas y no tengas que estarte ahí metiéndote la comida después de la comida, ¿no? Mientras comemos, filmamos, órale. Entonces es como un poco más orgánico. Es difícil, pero creo que cada directora tiene como su estilo, y el mío sería ese, tratar de ser lo más orgánico y lo más respetuoso de la otra persona, de cómo se siente. Si no está contenta, poder detenerte y decir, pues filmamos otra cosa mientras tú te sientes tranquila, tranquilo. Y si hay que estar tristes, pues nos ponemos tristes, o te ayudamos a estar tristes para que tú te sientas en ese mood. Con mi abuelo me pasaba mucho cuando tenía que filmar escenas tristes. Mi abuelo, en la otra película, él había tenido un proceso muy doloroso porque uno de sus hijos, o sea, un tío mío, ya saben, había tenido un problema familiar fuerte con él. Y entonces cuando hicimos las escenas tristes, yo le decía, a ver, abuelo, tenemos que filmar esto, me duele un poco, pero para que te sientas un poco en el estado anímico que quiero que tengas, pues piensa en fulanito, ¿no? Inmediatamente pone una cara así de, no manches, ¿cómo me recuerda esas cosas? ¿Listos? Filmen. Pum, y ya. O sea, como aprovecha la materia prima que ya tiene el ser humano para filmar una emoción que es real. No actúas nada.
O sea, Robert Bresson, que es uno de los directores favoritos míos, decía, cuando tú filmes un actor junto a un árbol, hay uno que es original. ¿Quién crees que es? ¿El actor haciendo actor o el árbol siendo árbol? Ya vamos a ir cerrando, lo que no quisiéramos. Yo quería que platicáramos un poquito antes de irnos sobre un tema que no está tan padre, pero que hay que hablar sobre él, que tiene que ver con la distribución de la película y que tiene que ver un poco con este momento histórico, extraño, contextual, raro, de pandemia, cines así que nos gustaría que estuvieran con más gente y no están. ¿Cuál es qué es lo que tú buscabas antes de la pandemia? ¿Qué buscabas tú con la película en términos de distribución? ¿Cuál era la idea primordial, ¿no? O la idea, digamos, el ideal? Y bueno, evidentemente toda la pandemia lo cambió, y ahora de ese plan a lo que crees que puede pasar, porque la película es importante, necesaria, es muy bella, y sin embargo estamos como en ese impasse, ¿no? Muy jodido, creo. Sí, la realidad es que ha habido como muchos escenarios desde que la película se estrenó hasta ahora. Pasamos por muchos estadios, así como de felicidad y introspección y festivales, y afortunadamente la película ha estado muy vigente desde que se estrenó en Venecia, ganando premios en festivales, en proyecciones especiales. Nos las pidieron para varias plataformas, nos negamos para esperar a los cines, y como sabemos actualmente entró a la Mostra Internacional de Cine, cosa que apoyó para poder estar aquí con ustedes. Y yo pienso que lo mejor que puede pasar ahora es que poco a poco retomemos las ganas y la confianza para regresar a las salas de cine, para que los cines puedan permanecer también, ¿no? Está muy cómodo el tema de ver cine en tu casa, sí, sin duda, pero la experiencia de la sala pues jamás se va a igualar, ¿no? Y Santoro es una película que se hizo pensando en la experiencia cinematográfica, pensando en la experiencia de ir al cine, de escuchar al cine, perdón, y creo que nosotros estamos muy respetuosos a eso, muy sólidos en ese sentido, y vamos a esperar que haya una reapertura, digamos, no normal, porque creo que la normalidad pues sí está muy lejana, a lo mejor nunca regresa, pero por lo menos un poco mejor para poder presentar la película, sobre todo porque sentimos que conecta con la gente. Si fuera una película como, digamos, a lo mejor que no tuviera como ese nivel de conexión, pues aventuraríamos irnos a redes sociales, a plataformas digitales, pero creemos que vale la pena esperar, y creemos que el cine mexicano necesita también, que el cine mexicano necesita regresar a las salas, y necesitamos más salas también, como esta, pues, en muchas partes, ¿no? Hay muchos estados de la República que no tienen cinetecas y que se necesitan para que se puedan ver películas como Santoro. Más bien pensaría yo como Joshua, tratar de luchar para abrir espacios o buscarlos para poder proyectar la película. La última. El cine mexicano, ¿hacia dónde ves que va? Porque vemos lo que decíamos, no sé quién preguntaba, que había estábamos yendo mucho hacia los temas sociales, ¿no? O sea, nosotros mismos, los documentalistas, digo, es necesario pues hablar de lo que sucede, no podemos darle la espalda. Pero Santoro muestra una cosa que yo me acuerdo que lo platicamos hace muchos años cuando empezaba a hacer la peli, que era como, pues estamos hablando de un tema necesario desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Y que se agradece muy cabrón, si me permite la expresión, ¿no? Es decir, no hablamos de campos de marihuana, o no hablamos de desaparición, o no hablamos de muerte desde el mismo lugar en el que puede ser la libertad del diablo, ¿no? Por poner un ejemplo. Tú ves que, cuando menos en tu experiencia haciendo como una lluvia de ideas, ¿tú crees que el cine mexicano mantendrá la línea de seguir como con esta cosa muy social? ¿O crees que cada vez más cineastas empezarán a trabajar hacia unas líneas mucho menos directas, pero que igualmente importantes? Un poco como lo que hiciste tú ahora con Santoro. Pues sí, es una pregunta complicada de contestar, porque lo que yo he visto últimamente como tendencias en el cine tienen que ver con que entre más te clavas con temas
que la gente ya ha visto, te etiquetan como de oportunista casi, ¿no? Y en el cine mexicano, o sea, hay un público que está buscando la comedia y está buscando la diversión, que yo también pienso que pues tiene que tener su lugar, pero necesariamente tenemos que volvernos como un poco más, ¿cómo decirlo?, responsables en el sentido del consumo del cine. Y yo pienso que lo que va a suceder seguramente es que en algún momento el público tiene que sentir la necesidad de consumir un cine que nos permita hacer cine como Santón o como otro tipo. Un cine a lo mejor un poco más aburrido, no sé cómo lo digamos, o sea, un poco más consciente. Pues sí, un tipo de cine diferente, que no es como este cine que vemos, digamos, de la comedia, que nos lleva al olvido, ¿no? Que nos lleva a y un cine un poco más introspectivo. Creo que eso sería lo ideal, porque en ese momento muchos realizadores van a decir, bueno, sí hay espacio y vamos a generar otro tipo de contenido. Creo que las plataformas ahorita permiten la apertura, o sea, sí hay, o sea, tú puedes ver en Netflix cosas muy buenas, sin duda, en Netflix, y puedes ver en el cine cosas muy malas, ¿no? O sea, está ese mix, entonces nosotros tenemos que tratar de impulsar que sea una apertura, una democratización de los temas y pues contenidos un poco más responsables también. Pues bueno, queremos agradecerles a todas y a todos ustedes por venir. Recordarles que esta función especial la hicimos el preestreno en Sanctorum pensando en que a partir del próximo viernes vamos a tener la 69ª edición de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que son como nuestros socios en esta aventura. Sanctorum es una de las 6 películas que tendremos acá como parte de la muestra. Tenemos La Llorona, Days, El Gran Cuento de los Osos, Sanctorum, 8:30 de Fellini, que esa debe ser increíble verla en el cine. Yo no la vi en el cine, pero ojalá que puedan acompañarnos. Sigan viniendo al cine. Afortunadamente es un espacio seguro. Tratamos de tener todas las medidas necesarias para que sobre todo ustedes estén cómodos y que puedan ver las películas en comodidad, pero sobre todo con la seguridad de que se van a ir de aquí sanos, ¿verdad? Otra vez quiero agradecerle a todo este maravilloso equipo de la Cineteca, a todo nuestro equipo de comunicación, al equipo de operaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y Joshua, muchísimas gracias por la película. Muchas gracias a ustedes, al Festival Internacional, a todo el equipo de Cineteca, muchas gracias. A Estrella Araiza, muchas gracias por la invitación. Fito, querido, si no fuera por ti, no estaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen bonita noche y